recordamos a Winnie Pooh, el vato que su trama nomás era comer, cagar y dormir. Pero en esta ocasión nos centraremos en el cerdito Piglet, el cual tiene su propio juego para la PlayStation 2 y últimamente se empezó a hacer muy viral en internet por sacar a la luz cosas extrañas y turbias de su juego que era para niños. This town is full of heffalumps and woozles. How can you sit there and eat honey? She said she was fine by herself. She said a bear like me would just slow her down. Forget you. Ya que se descubrió que cuenta con música recortada del propio juego de Silent Hill. Encajando perfectamente en el ambiente, lo cual nos hacía sentir incómodos como si fuera un juego de terror, pero no lo es. Así que acompáñame a sentir miedo con un juego infantil. Yo me pregunto qué juego que tiene como pantalla principal su colita de cerdito puede ser tan turbio. Pues claramente este. Iniciamos el juego y es el primer día de otoño. Las hojas de los árboles ya empiezan a marchitarse y teñir el suelo con un tono marrón naranja. Se nos muestra a la mamá canguro barrer su entrada de hojas y a su pequeño hijo jugando con su pelota. Pero seguidamente valdría madre su diversión. Piglet va caminando muy feliz de la vida. Entonces se encuentra a su paso con todos sus amigos realizando diferentes actividades. El búho se muestra ocupado tratando de encontrar un libro que tiene perdido. Se ve el conejo más ansioso de lo normal y preocupado por recolectar zanahorias. Esto es muy normal porque después seguiría el invierno y solo le queda una estación para poder tener la suficiente comida para su invernación con éxito. De lo contrario, moriría. Pues sí, ¿qué pensaban? Si un animal no puede tener toda la comida en invierno, se queda todo tieso en tiempo de frío. Vemos a Igor teniendo un día aburrido como siempre. Y seguidamente a Winnie Pooh, quien es un completo lángaro y no le importa la casita de abejas, que decide tomar la miel para complacer su gula. Pero este se resbala y se pega un chingazo en la cabeza y ahí se queda. Tigger nomás anda brincando pintando un árbol de naranja. Quién sabe por qué, pero de repente la sonrisa de Piglet cambiaría por completo, ya que aparecería una especie de sombra tenebrosa para él. Tigger al voltearse a ver por qué tanto alboroto, solo ve una pila de hojas y su mejor idea es rebotar encima de ellas. Piglet corre desesperado y choca con Christopher Robin, quien le explica que algo lo persigue, pero Christopher le dice que todo está bien, que no hay nada siguiéndolo, no hay nadie detrás de él y es solo su imaginación. Luego Christopher le dice a Piglet que debe de enfrentar sus miedos, a lo cual el cerdito se caga aún más, quien no puede hacer eso. Chris se vuelve un youtuber de desarrollo personal y le explica que debe de creer en él, ya que tiene un héroe dentro esperando poder salir. Piglet, al sentirse muy chico y debilucho, afirma que los héroes están bien grandotes y bien mamados, lo cual él nunca podrá ser uno. Cae la tarde y todos empiezan a tomar una siesta y quedar completamente dormidos. Piglet cree que no aporta valor a sus amigos y se aleja de ellos, dirigiéndose al bosque de los 100 acres. Empezando aquí el juego, donde podemos caminar libremente y tenemos una gran variedad de artículos para interactuar con ellos. Pero lo que más nos interesa es este telescopio, donde podremos observar a nuestros amigos. No somos acosadores. Lo que haremos será indagar en sus sueños, o mejor dicho, en sus pesadillas, para resolver eso que los agobia y convertirnos en el héroe de su sueño. El primer mundo es muy colorido y algo lindo, ya que Pooh sueña con muchos dulces y un chingo de azúcar. Empezaremos golpeando ciertas cosas y obteniendo muchas galletas. También tenemos un lugar donde nos manda con nuestro psicólogo Christopher Robin, el cual nos dice: no estés triste, Piglet, ni tengas miedo. Y Piglet, por arte de magia, ya no está triste y se convierte en valiente. Recolectamos 25 galletas y sucederá algo raro, como que traslada a una dimensión pero sale enseguida de ahí. Pero a un lado nos encontraríamos con Búho, quien nos pregunta qué estamos haciendo aquí en el sueño de Pooh. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Tú qué estás haciendo aquí, güey? ¿Para qué te haces? Piglet le explica que a lo mejor Pooh podría necesitar nuestra ayuda y a eso vinimos. Más adelante encontramos a Pooh bien pegado de la cola en Caramelo, quien terminó ahí por andar buscando miel. Así que es momento de ser héroes. Agarramos un palo de paleta y ayudamos a despegar a Pooh. De igual manera, ayudarlo a retirar el paso obstruido de algodón de azúcar. A ni uno de los dos se le ocurre ninguna idea,
¿Y por qué no mejor se lo comieron y ya, si tanto les gusta el azúcar? Pero utilizamos una botellita de agua con gas para lograr deshacer el algodón. Uno nos advierte que dentro podría haber un monstruo y Piglet se cae aún más de miedo, pero aún así entra. Dentro podemos ver una especie de elefante, o mejor dicho como un jefe, donde pelearemos con él trasladándonos a esta dimensión de combate, donde nosotros tenemos que asustar al enemigo, lo que terminará desapareciéndolo y abriéndonos una puerta. Hasta aquí todo bien con el juego, pero después de esto empezaría a sonar la música tétrica muy parecida a la de Silent Hill. Se supone que ya no hay peligro, pero se nos muestra un ambiente aterrador e incómodo, simplemente con estar investigando esta área. Para poder pasar la puerta necesitamos derretir el chocolate, pero investigando la siguiente habitación nos encontraríamos con un lugar más oscuro, donde suena un tocadiscos algo descompuesto. Pero la habitación que más raro me hace sentir es esta. Derretimos la puerta y dentro está el conejo, quien nos diría dónde podríamos encontrar la miel para Pooh. Aquí dentro habría otra cosa muy extraña, una máquina expendedora de caras valientes. Suena algo muy infantil, pero si nos ponemos a pensar, el hecho de que la máquina arroje una cara de Piglet que prácticamente asusta y no expresa valentía es como las películas donde cambian de rostros, pero aquí Piglet le parece buena idea utilizar esa expresión para combatir a los enemigos, donde más adelante la utilizaríamos con un batito que anda por aquí. Que no sé qué animal sea. Encontraríamos la miel y el conejo nos entregaría la llave. Al regresar a la habitación principal volveremos a sentir la presencia maléfica de algo. Y es que no sé si sea el mismo, pero aparece otro elefante por aquí. Lo raro es que la música tétrica no suena cuando hay enemigos, sino que suena cuando estamos completamente a solas. Utilizando nuestra cara nueva, asustamos al elefante, lo cual nos da acceso al recipiente para llenarlo de miel para Pooh, quien se está muriendo de hambre. Literal, nomás escuchen los rugidos de tripa que tiene. By any chance, did you? My tummy is rather rumbly. Cómetela, papi, toda tuya la mielecita. Con esto ayudamos a Pooh, mientras Piglet enfrentó algunos de sus miedos y seguiremos avanzando. Ahora mitotearemos el sueño del cangurito, quien está triste porque su pelota está atorada en el árbol y no puede bajarla. Justo saliendo de la casa de la señora canguro, nos encontraremos no uno, sino dos Barneys con trompa, que para este punto ya Piglet habría superado su miedo a ellos. Es curioso ver que no tenemos ninguna barra de vida visible, pero sí existe como tal un sistema de vida, ya que Piglet cada vez que es asustado cambiaría su aspecto de feliz y confiado a miedoso y perturbado a la vez, además de caminar más despacio. Este nivel es el bosque de los 100 acres pero hecho de cartón. Me recordó mucho el episodio de Ed, Edd y Eddy donde construyen una ciudad entera de cartón pintado con crayolas. Pero aquí estaría una cerca que impide nuestro paso, donde del otro lado se encuentra Tigger. Por lo tanto, lo utilizaremos para poder despejar el área, yendo por ahí brincando con la cola de resorte. Y más adelante entrando en modo sigilo para evitar ser descubiertos por estos animales raros que la hacen de guardia. Y que claramente no tienen ninguna linterna en ninguna parte, pero de igual manera arrojan la luz por el pilín. Una vez escabulléndonos podremos abrirle la cerca a Piglet para que entre, donde más adelante encontraremos al cangurito atrapado. Ahora necesitamos la llave que podría tener su mamá. El juego básicamente trata de esto, ir de aquí y de allá, recolectando objetos y haciendo uno que otro puzzle para poder ser el héroe de cada amigo en su sueño, además de convertirnos cada vez en machos. Liberamos al cangurito y él nos pide nuestra ayuda para recolectar la pelota. Nada extraño hasta ahora, pero repentinamente escuchamos unos ruidos en una puerta con cara. La asustamos e ingresamos dentro. Aquí lo turbio regresaría, ya que además de haber 3 vampiros, la música tétrica volvería a sonar.
pero una vez eliminándolos se intensificaría aún más, ya que nos encontraríamos completamente a solas. Este acto heroico haría que la pelota apareciera y así siendo el héroe del sueño de nuestro amigo el cangurín. Vemos en el mundo real que aún siguen despiertos varios compas, pero la tarde se hace más larga y uno a uno van cayendo dormidos como el búho e Igor. Así que echamos una miradita al sueño del búho, donde aquí ya se empieza a sentir más surreal, ya que encontraremos a Pooh encerrado, prácticamente secuestrado detrás de una jaula. Pero lo más extraño es que ninguno de los dos les importa esto. Piglet necesita encontrar una mesa de ajedrez y Pooh le ayuda con algunos consejos, además de poder utilizarlo por un corto periodo de tiempo escapando de los monstruos y pulsando el botón para que Piglet pueda pasar, lo que resultó ser solo una puerta y no una jaula. Aquí dentro la música tétrica predominaría mucho más con los enemigos. The glass case was locked. Most certainly our little friend must find the key to that lock. Pero aún así, con tantos efectos de sonido, sigue poniendo las cosas muy incómodas. En este sueño, podemos ver objetos muy grandes y por alguna razón la cámara del juego se pone inclinada, lo que pone más tenso el pedo y el asunto. No se ve del todo completo mientras va caminando, pero aún así debemos resolver ciertos acertijos como los que tendríamos en Resident Evil, pero con otro toque claramente, siendo el último la obtención del libro perdido de Búho, convirtiéndonos en unos héroes aquí también, otra raya más para el tigre. El siguiente sueño sería el de Igor, y aquí todos ya podríamos pensar que este debería ser el más oscuro por la personalidad de nuestro amiguito. Pero vemos cómo el canguro se encuentra aquí solo en el bosque, de una manera ambientada más turbia con una lluvia incesante que podría nunca terminar, como si tampoco existiera la luz del sol. Todo está cubierto por rejas que recuerdan mucho a las mansiones embrujadas y al estilo Halloween, donde efectivamente encontraríamos decoraciones de calabaza y esas cosas. Los enemigos aquí son árboles vivientes y uno que otro vampiresco. Después de armar y hacer sonar la campana, se nos abriría un pasadizo secreto hacia un sótano con escalera de espiral interminable, que nos llevaría prácticamente al interior de la mansión. Aquí dentro los planos de la cámara cambiarían de nuevo drásticamente, lo que nos hace parecer espectadores dentro del propio juego, quienes estamos observando a Piglet a escondidas. ¿O ya me fumé algo de más? En el centro de la mansión encontraríamos a Igor y él nos explicaría que debemos de recuperar el color a todo esto, lo cual nos incita a adentrarnos en la mansión, que terminaría siendo un castillo con tanto bloque en la pared y pasadizos. Aquí resolveremos unos cuantos más rompecabezas. También podemos encontrar un cuarto de cocina, que está muy grande como deberían de ser, lo que podría decir que viven aquí o vivían gigantes. Pero más adelante encontraríamos una especie de museo, un tanto peculiar. Juzguen ustedes mismos con la forma de las estatuas y más raro aún que existe una con la cabeza de Igor. También estaríamos adentrándonos en los baños, que a mi parecer es donde más me da miedo. Me recuerda mucho a las películas de Saw, donde amarran a los personajes, pero este baño fuera de eso se mira muy bien cuidado, como si le hubieran pasado el trapeador con mucho maestro limpio y quedando reluciente. Pero en vez de tirar el topollillo o hacer caquita, abriremos las llaves. Sería un puzzle para encender las luces de nuevo. Igor nos agradecería y pelearíamos con otra puerta con cara, a lo cual terminaríamos cayendo en una trampa de un agujero gigante en el suelo, que nos mandaría con otro elefante con trompa y con trompeta, ya que es un enemigo mucho más fuerte de lo habitual. Y al derrotarlo, seguiremos bajando, y así sucesivamente, unas cuantas veces más. Y recuerden que ya estamos muy pero muy abajo, aunque de la nada terminaríamos regresando con Igor. O de alguna manera Igor siempre se encontró en el fondo de todo esto. Está algo difícil darle significado a un juego infantil, pero que a lo mejor pueda contener un secreto oculto en su historia. Se terminaría la pesadilla de Igor y la siguiente sería la del conejo, donde aquí también utilizaremos de nuevo a Tiger para evitar ser detectados y ayudar a Piglet a pasar. La misión central aquí es ayudar al conejo con sus zanahorias, a recolectar y moverlas del lugar para que se las guarden. No hubo nada extraño en esta zona. La siguiente sería el sueño de Tiger, donde vemos cómo ya se está acabando el otoño. Aquí ya contaba con otras caras para asustar a los enemigos. ¿Quién diría que Piglet podría pasarse a asustar de esta forma? Luego empezaría el invierno desolado, donde estaría todo sintiéndose extraño de nuevo, y más que nada por esta parte de un laberinto tétrico.
y que en combinación con su música te hace sentir a la verga que estoy jugando. Ya mejor lo apago. Para ayudar a Tiger será cuestión de entrar en una mansión abandonada, con la misión de recuperar sus rayas, ya que anda Vichy brincando en bolas por ahí. Pero no son una ni dos, son como 6 piezas de rayas diferentes, y una vez recuperándolas regresamos al mundo normal, o más bien el real, ya que los enemigos aparecen aquí también, pintando un ambiente tenebroso en un pantano lleno de neblina. Aquí obviamente también tenemos que ayudar a nuestros amigos a superar sus miedos y volver a ser héroes. Pero después de eso, Piglet no se esperaría que él también tuviera que enfrentarse a su mayor miedo, la sombra que salió al principio. Esto en un combate mucho más difícil que los demás, ya que sería el jefe final. Una vez venciéndolo, aparecería Christopher Robin, quien resultó ser la sombra todo este tiempo e intentaría matarnos. No es cierto. Pero estaría bien perrón que sucediera este plot twist. Christopher se enorgullece de nosotros tras enfrentar nuestros miedos y todos nuestros amigos nos dan las gracias por ayudarlos. Luego Chris se arma tremendo picnic de la nada y todos se ponen a comer felices. Lo que concluye este juego. A pesar de que es un juego infantil y no tiene absolutamente nada de violencia en cómo se presenta la historia del juego, sigue teniendo mucha similitud con Silent Hill y sus derivados, ya que estos se enfocan en el terror psicológico, donde el miedo proviene de la atmósfera y los elementos desconocidos más que los sustos repentinos. Aunque no hay un objetivo de asustar, los mismos ingredientes están presentes en forma atenuada, lo que crea un ambiente peculiarmente inquietante. Los cambios entre el mundo real y los sueños tienen un efecto casi perturbador, como una sensación de entrar en un lugar desconocido y poco acogedor, similar a las transiciones del Otherworld en Silent Hill. ¿Solo son especulaciones y esto no tiene nada que ver? Dime qué piensas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.